Casa de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos del 25 en adelante, una enseñanza especial que Dios quiere revelarnos a través de su palabra. Vamos a hablar acerca de la seguridad que tenemos los creyentes. Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús, hemos estado hablando acerca de la salvación y temas referentes a ello. Y la seguridad de nuestra salvación no depende de nosotros en parte, sino que en su mayoría depende de Dios. Sí hay una parte que tenemos nosotros que hacer, que la vamos a ver también. Pero vamos a iniciar por el privilegio tan grande que Dios nos ha concedido de conocerle a través de su palabra. El apóstol Pablo habla a nuestras vidas a través de la palabra de Dios en una de las cartas y nos enseña que la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo en esta mañana? Oyendo la palabra de Dios. Cuando eso dice que la fe viene por el oír, cuando usted se alimenta espiritualmente, su corazón se llena de la palabra de Dios. Y al llenar mi corazón de la palabra de Dios, esto mismo voy a hablar, esto mismo voy a creer, y eso traerá a mi vida seguridad. Esa es una de las partes que a nosotros nos compete, el estar atento a la voz de Dios. Cuando Jesús fue rechazado por los judíos, ellos se turbaban dentro de su corazón y les molestaba que Jesús hablara abiertamente de quién era, porque no habían oído en verdad la voz de Dios, porque ellos tenían religión. Y vea lo que dice el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versículo 22. ¿Lo tenemos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Qué pregunta? ¿Qué expresión vemos en este escrito? Vemos una expresión de humildad, o vemos una expresión de desesperación, o vemos incluso una expresión de arrogancia y de altanería. De todo, ¿verdad? Se ve orgullo, se ve altanería. Pero ¿por qué suceden esas cosas? Porque no tienen seguridad ellos en sí de quién era Jesús para ellos. Y es un peligro que usted y yo no tengamos seguridad de quién es Jesús para nosotros. Por ahí viene nuestra seguridad como cristianos también. Como ellos no estaban seguros que al que veían era el Cristo, el enviado de Dios, le acechaban porque él quería que se manifestara. Ellos querían que se manifestara como ellos pensaban. Y Dios nunca se va a manifestar como yo quiero. Jamás Dios se va a manifestar como yo pienso tampoco. Y ahí hay muchos errores, e incluso para hasta recibir milagros. Oímos de testimonios de gente que Dios las ha sanado y que han sentido algo y lo han expresado, y a veces eso llega a concebir una idea que solamente esa es la forma como Dios se manifiesta, y no es así. Hermano, es que yo no siento nada. Yo siento que el Señor no me está contestando, ¿vieron? Porque hemos oído y nos llegamos a concebir esa idea, ¿verdad? Es que cuando el hermano fue sanado dice que sintió aquello, lo otro y lo otro. Ese es el hermano. Pero Dios se va a manifestar a la vida del hombre como Él quiera. En su multiforme gracia se ha de manifestar en todas las áreas como Él quiera. Él tiene diferentes formas de manifestarse. Y en esta ocasión, los fariseos, los saduceos y los religiosos del tiempo, estando en el templo, se acercan a Jesús y le dicen: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero ¿cómo dice el versículo 24? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice? Nos turbarás. ¿Qué había entonces en su corazón?
Había turbación. Dudas, correcto. O sea, en ellos había que nos lo diga ya. Y aún la respuesta de Jesús es clara y ellos no lo perciben. Versículo 24. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. La respuesta de Jesús, 25. ¿Alguien la lee en voz alta, por favor? Os lo he dicho y no creéis. Va. Se los había manifestado. Ya se los había dicho. ¿El problema cuál era? Ahí está el problema. Cuando yo no creo la palabra de Dios, eso me trae inseguridad. No entendía. Exacto. ¿Por qué cree usted que mucha gente le invitamos a que venga a escuchar la palabra de Dios? Y dice, ya hasta cuándo me van a dejar de estar invitando? Se turba su vida. No tienen seguridad de que esto es lo que les beneficia, les trae bendiciones. Ellos no tienen esa seguridad que usted y yo la tenemos. Entonces, mis amados, el creer en el Señor trae seguridad a nuestra vida. Y dice lo siguiente, versículo 25, ahí estamos, ¿verdad? Sigamos leyendo. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre. ¿Qué más testimonios se habían visto cojos caminar? Se habían visto ciegos ver, se habían visto oídos que habían sido abiertos, que los mudos hablaban, hermanos. ¿Qué más testimonio? En él no había seguridad. Y usted como creyente debe de tener seguridad en quien ha creído. Usted como creyente, su seguridad depende, en buena parte depende de Dios. En la parte que a nosotros nos compete, tenemos que hacer la nuestra. Y esa parte es poner la confianza en Él, creer en Él. Si Dios ya se le manifestó, ya se le reveló, y ya usted entendió que era pecador y que necesita el perdón de sus pecados, y vino al Señor, amado, y lo recibió como su Señor, no dude que en verdad Él es su Señor, Él es su Salvador. Y dice el versículo 26, pero vosotros, otra vez, vuelve a atacar el problema. ¿Cuál es el problema de ellos? El problema es que no creen. Y con esto de creer, hermano, hay mucho, ¿verdad? No solamente es el hecho de decir yo lo confieso, yo lo creo. Debe haber una convicción, una seguridad de lo que creen. Porque muchos, lastimosamente, bien feo se ve. Y lo voy a hablar abiertamente. Qué feo se ve que una persona creyente de repente diga, me caí. Cuando yo me caí así de Yo soy caído, dicen algunos. La pregunta es, ¿el Dios que nos sostiene no tiene poder para sostenernos entonces? Pero ¿cuál es el problema? Ahora que cierta seguridad depende de nosotros. Ahora vamos, trasladémonos al lado de nuestro Dios. Nuestro Dios nos puede sostener. O nuestro Dios nos va a botar. ¿Cuál es el problema entonces? La inseguridad que hay en nosotros. Ay, hermano, este viera que cómo cuesta. Nomás vine a la iglesia, vinieron los problemas, y empezamos a poner pretextos. ¿Y dónde está el Dios que hemos creído? Estamos turbados. Exacto. Estamos como esos hombres. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar? Usted tiene que tener seguridad en lo que cree. Pero vosotros no creéis. El problema, como ellos no creían, veían los milagros y aún así no creían. Entonces eso dice que, porque ahora hay un problema entonces cuando yo también no tengo seguridad. ¿Sabe cuál es el problema? Y esto es grave. Atención a esto, iglesia. El final del versículo 26 nos va a dar una exhortación que debemos de tener cuidado. Cuando yo no oigo la voz de Dios y no creo su palabra, entonces no soy oveja todavía. Haga con ofensa. Léala conmigo, aquí no soy yo, versículo 26. Pero vosotros no creéis. ¿Pero por qué no creen?
no sois, aleluya, como os he dicho, haga. Que si yo me llegase a apartar de Dios, hermano, es porque no oigo la voz de Dios. Voy a poder decir, es que viera que muchas pruebas vinieron y Dios, que yo le clamé, no le oí. No, que Dios no te oyó. Tal vez que no le creí yo, ¿verdad? Por ahí vienen nuestros problemas, iglesia. Versículo 27. Aquí hay algo. ¿Cuántos creyentes vemos aquí? Amén. ¿Somos ovejas del Señor? Amén. ¿Y las ovejas del Señor qué hacen? Lea conmigo el versículo 27 en voz alta. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Aleluya. Entonces, el que se cae no es oveja, porque no lo sigue. Amén, iglesia. Amén. Las ovejas del Señor, ¿qué hacen? Oyen su voz y lo siguen. ¿Qué decía el apóstol Pablo en su carta? Que la fe viene por el oír. ¿Por qué la gente se cae? No oye palabra de Dios. Y como no oye palabra de Dios, no la cree. ¿Sabe qué cree? Lo que la gente le dice. Le dicen, vos no andás caído. ¿Para qué sí? Vos no andás en nada. Quizás eso creemos. Y no creemos lo que Dios dice de nosotros. Y cuando no creemos lo que Dios dice hacia nosotros, no estamos oyendo su voz. Mis ovejas, ¿qué hacen? Dijo el Señor, oyen mi voz. Y después de oír su voz, le creen y por consecuencia lo siguen. Y aquí viene lo lindo de la seguridad de Dios, versículo 28. Llévese esta palabra en su corazón, amada iglesia. Y yo les doy vida. ¿Quién nos da vida eterna? Entonces, el 100% de la seguridad de nuestra vida eterna, ¿de quién depende? Aleluya. Nunca vaya a dudar eso. Nunca vaya a decir, no, y otro, mire, lo duro es a saber a dónde Dios me quiera mandar. Si Dios lo quiere mandar al cielo, cree usted, y no para eso vino Jesús. ¿Para quién vino Jesús? Para los sinvergüenzas como nosotros. Para hacernos ver cuán necesitados estábamos, quitar al hacernos ver nuestra necesidad, y vamos a acudir a Él. Y al acudir a Él, ¿qué hace Él? Aquí vení sin vergüenza. Nos dice, no. Sí, mire, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Fiesta en los cielos, dice iglesia. Y aquí lo está demostrando en el versículo 28. Y yo les doy vida, o sea, la seguridad de su vida eterna no depende de usted. Depende de Dios. De mí depende el creerla. Al hacerla mía, oiré su voz y le seguiré y iré donde Él quiere que vaya. Y claro, si Él me dice, ya no debes de vivir esa vida, como yo oigo su voz y voy siguiendo al Maestro, tengo que soltar ciertas cosas por consecuencia. Él lo dijo, nadie puede servir a dos señores porque quedará bien con el uno y quedará mal con el otro. O sea, solo se debe tomar una decisión. Eso no va a traer seguridad. Pero mire, no solamente es la seguridad de la vida eterna, continúen. Y yo les doy vida eterna. ¿Cuántos se alegran por esa palabra que sigue? ¿Qué sigue? Y no perecerán. ¿Cuándo? ¿Qué es eso, hermano? Ese es un seguro. Ese es un seguro. Y no perecerán jamás. Pero son tres cosas. La última, versículo 28. Aleluya. ¿Cuántos estamos gozosos en esta mañana? Amén. Y nadie las arrebatará. ¿De cuál mano? De mi mano. ¿En cuál mano está usted? Y si se cae entonces, nunca estuvo en esa mano. Nunca lo agarramos, ¿correcto? No estuvimos en esa mano. Hermano, si estoy en la mano de Dios, ahí debo de mantenerme. Nadie va. El problema es que yo quiero estar en la mano de Dios, pero quiero estar en las manos del pecado. No se puede. Sí, no se puede, no se puede. Eso sí, eso va a traer inseguridad. Claro, el mismo pecado nos dice, ay, si vos querés algo vas a hacer, si mira, ahí está. El mismo pecado nos acusa.
yo sé de quién soy, trataré de servirle, trataré de vivir en obediencia, trataré de oír su voz y ¿qué? Y seguirlo. Y el Señor va al pecado. ¿Ha visto usted que el Señor se mete a las cantinas? No. Tal vez a rescatar a los perdidos, ¿verdad? Se mete a los bares, a los burdeles. Aunque no, tal vez va a sacar a algunos ahí. Pero como yo sigo al Señor, ¿verdad? Yo sigo al Señor y el Señor se metió en la cantina, me eché el trago, pues sí. ¿Cuándo ha visto eso? Estos son los problemas. El problema entonces, ¿cuál es? Ojo a esto, que como no oigo la voz de Dios, no sigo al maestro. Pero cuando yo oigo la voz, decía, esa es la base de la seguridad. Oigo su voz, estoy atento a la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios me está hablando, lógico, voy a seguir lo que esa palabra de Dios dice. Eso me va a traer a mi seguridad. Puede estar, hermano, en medio de problemas, en medio de tempestades, pero usted sí sabe quién ha creído, usted verá la luz. Usted verá la victoria. Y aunque en este momento su barca se esté a punto de quebrar, pero usted debe de saber que en esa barca va el maestro. Él va a detener la tempestad. ¿Cuándo? A saber. Pero usted debe estar seguro. Y aún si se quebrara la barca, la Biblia dice, y no perecerán. Crean esa palabra. Lo crea su abuelita, lo crea su mamá, lo crea su tía, lo crea su papá, lo crea su esposo, su esposa, sus hijos. Si ellos lo creen, no hay problema. Usted y yo sí debemos de creerlo para tener ¿qué? Seguridad. La mano de Dios es débil. ¿Quién va a llegar a la mano de Dios? Si Él lo ha tomado. Llévese esa palabra en su corazón. ¿En qué mano está usted? Tambalea, tiembla, hace viento, sí, hay turbulencia, sí, pero ¿a dónde está? Mano de Dios. Hay seguridad. ¿Qué más dice el versículo 29? Y lo sella, ¿verdad? Diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, el diablo puede arrebatarla de la mano de Dios. El pecado puede arrebatarnos de la mano de Dios. Si ya estamos en esa mano, es lógico que el pecado no podrá, querrá, pero no podrá. Hay un escudo alrededor nuestro, hay una coraza. ¿Ven? Pero como no la vemos es el problema. Porque volvemos a poner nuestra confianza en lo que vemos, en lo que palpamos, lo que tocamos. Cuando tenemos de Dios aquella vida eterna de la que tenemos que asirnos, dice el libro de Efesios, ¿verdad? En la armadura del creyente, ¿se recuerda? Perdón, la armadura de Dios, ¿se recuerda? ¿Verdad? Tenemos que tomar la vida eterna. Dice el versículo, mi Padre. Usted y yo somos propósito divino. Y esto no me lo estoy inventando yo. Por favor, lee San Juan 1.13, si no me equivoco. 1.13, San Juan 1.13. Usted y yo somos propósito divino si hemos venido al Señor. No hemos sido nosotros, ha sido Dios en su plan maravilloso. Lee en voz alta el capítulo 1 de San Juan, versículo 13. ¿Qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que yo nací porque mi mamá no planificó. Si yo ya no iba a nacer. Ahí está el detalle por qué nací. Yo te creía eso. Mi hermano, el último, me lleva 5 años y mi mamá me dijo. No, es que mi papá le dijo, ya no, son 10, ya estuvo. Soy el número 11. Y fue un descuido del hermano Luis, propósito de Dios. Mi papá le dijo, ya no más. 10 bichos suficientes. Por eso mi hermano Moy me lleva como casi los 6 años. Todos se llevan 1 o 2 años. Pero ya en el tiempo de antes, recuerde, ¿verdad? El poblar la tierra era parte de la
si usted le pregunta a esa viejita, a saber cómo es. A darle de comer a todos, la vara. Y una vez me contó que le había dicho que se esterilizara. Ya no quería papito. ¿Y qué dice ahí? Todavía faltaba uno, dijo el Señor. Amén, iglesia. Yo no nací por voluntad de varón, eso quiere decir. Y usted tampoco. Todos somos hijos de pecado, hermano. Pero de ahí Dios nos ha rescatado. Y no todos tenemos el pecado original, pues, heredado de Adán. Así es. Hermano, di que yo soy, sí, usted sabe, ¿verdad? Pecado, diga. Soy pecador. Pero de ese pecado Dios lo ha rescatado y lo ha convertido en ¿qué? En que no nació por voluntad de varón, sino de Dios. Pero hay algunos que de esto, hermano, sí, mi mamá pero no me quiere, si yo ya no iba a nacer, si yo vas a ver cómo fui un desperdicio, fui no me qué. Ay, hermano, dése cuenta de quién se ha convertido hijo desde el momento cuando se convirtió en un hijo de Dios. Versículo 12, léanlo en voz alta, por favor. ¿Qué decía? Mas a todos los que recibieron Oiga, y qué lindo. creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¡Aleluya! ¿Cuántos creemos? Amén. Amén. Cuando usted cree en Jesús, ¿qué te trae eso en el versículo 13? Ya no sos engendrado de voluntad de carne, sino de quién. Pero esos títulos no los agarramos nosotros. Nos agarramos los títulos. Lo adoptaron. Y desde en la calle estaba ahí. Y algunos decimos, y es cierto, a mí me crió mi abuelita. Abuelita es lo que Dios usó para que Dios tuviera misericordia de ti. Dele gracias a Dios por esa abuelita. Pero había un propósito divino que es el que nosotros no entendemos. Vámonos al estudio, capítulo 10 siempre, de San Juan, versículo 29. Mi Padre, había un propósito divino en esto. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. El eterno, el gran yo soy, el que en el tiempo del Antiguo Testamento se le llamaba Jehová Jireh, el proveedor, Jehová Rafa, el que sana, el gran yo soy, el eterno, Jehová, Dios el Padre. A eso se refiere Jesús cuando dice el versículo 29, mi Padre me las dio. Y nadie las puede arrebatar. Ahora, ¿de cuál mano? Ahí hay una enseñanza grande. Primero dijo que estaban en su mano. ¿Se recuerdan el versículo 28? ¿En la mano de quién estábamos en el versículo 28? En las manos de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el versículo 29, ¿en qué manos estamos? ¿Y entonces cómo es eso? Y lo que algunos dicen, ¿verdad? Son el mismo, hermano. No, el versículo 30 lo dice claramente. ¿Qué dice la enseñanza? Yo y el Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Su seguridad entonces es que usted está en las manos del Padre. Su seguridad no depende de la PNC. No depende de la iglesia, de esa iglesia donde yo me hay algunos que les gusta andar exaltando las denominaciones, el pastor, el líder, no, es que ese pastor, ese varón, su seguridad está en ese varón entonces. Que no está en nada entonces. Ay Dios, ese varón se va a caer usted también. Ese varón debe estar sostenido por Dios y usted debe de saber que quien lo sostiene a él es Dios y quien le sostiene a usted también es Dios. Esta parte de que yo estoy en la mano de Dios me debe de dar a mí seguridad. Pero hay otra parte que también yo debo de hacer. Váyanse acá, por favor, al Evangelio según San Mateo. Estamos hablando del tema de la seguridad que debemos de tener en Cristo Jesús. San Mateo capítulo 7, versículo 24. Nosotros los creyentes debemos de tener seguridad, la cual no depende de nosotros, sino de nuestro Dios en quien hemos creído. ¿Se recuerdan cuál era el problema de aquellos, verdad? Si eres el Cristo, dímelo, ¿cuál era el problema de su seguridad? Que no creían. ¿Y por quién estamos firmes?
teniendo el privilegio de estar en las manos de Él al convertirnos en sus ovejas, porque oímos su voz. Cuando oímos su voz y le seguimos, Él nos conoce. ¿Sabe que no nos ve desconocidos del Señor? Que hay una parte que también nos toca a nosotros, y esta es la que está en el versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Jesús está hablando de muchas cosas, ha hablado de juzgar a los demás, ha hablado de la oración, ha hablado del adulterio, ha hablado ha dado toda una enseñanza. De toda esa enseñanza que el Señor ha dado, les va a poner Él una comparación de quiénes son en verdad los que han puesto su confianza en Él y los que no. Eso está en el versículo 24. ¿Lo tenemos? Cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que Él ha hablado, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿dónde, hermano? ¿Cuál es la seguridad de esa casa? La seguridad de las casas es donde está cimentada. La seguridad de la casa es cuando se va a construir, ¿cómo le llaman? Le dicen arranque, popularmente le dicen fundación, le dicen cimiento. La palabra de Dios lo habla como cimiento. O sea, ¿dónde está fundada? Eso le va a dar, ¿qué? Seguridad a la casa. Al creyente le ha de dar seguridad a algo. ¿Sabe qué es lo que le va a dar seguridad? Oír la palabra de Dios y hacerlo. Volvamos al estudio 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Sobre dónde la edificó? Sobre la roca. ¿Por qué? Porque si está sobre la roca, ¿quién puede mover una roca? Mire, gracias a Dios aquí al contorno donde nosotros estamos, hay muchos lugares donde podemos ver una gran peña, hermano. Una roca, hermano, bajando ya al puerto. Ustedes se han fijado en una grande, una montaña, solo son pura piedra, hermano. Vaya a ver si las mueve algo. Vaya a ver si las mueve algo. Bueno, vaya, lleve allí al mar, vaya, y vea las rocas que ahí están. Va el agua. Es imposible. Esa roca es Cristo. Cristo nos está enseñando su palabra. Cristo les estaba en el capítulo 6 y en el capítulo 7 dándoles una gran enseñanza acerca de su palabra. Incluso les ha hablado acerca de la oración, acerca de la ley misma les ha hablado. Y les dice qué es lo que tienen que hacer. Tienen que oír esa palabra y tienen que hacerla. Eso les va a dar ¿qué? Seguridad, como aquel que construye una casa encima de una roca. ¿Por qué razón debo de entonces tener seguridad? Por lo siguiente, versículo 25. Es para que vea que el hecho de que yo soy cristiano, que tengo seguridad en Cristo, que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Salvador, no significa que no van a haber problemas. ¿Qué dice el versículo 25? Descendió, la palabra descender es bajó. Descendió lluvia, porque ¿quién ha visto que la lluvia ascienda? ¿Ha visto usted que la lluvia es para arriba? Lo que se rompió los caños de agua y sale agua para arriba, no vuelve a caer. Pero ¿qué estragos hace la lluvia, verdad? Alguien dirá, hermano, ¿de quién pidió eso? Jesús mismo lo estaba hablando para darnos seguridad, hermano. Descendió lluvia, vinieron ríos. ¿Qué más, hermano? Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Quiere decir, lluvia, ríos, vientos. ¿Qué son, hermano? ¿Qué son los ríos? ¿Qué son las lluvias? ¿Qué son los vientos? Problema, claro. Por eso no me gusta el Evangelio. Siempre
Amén, hermanos. Amén. Dice el versículo. Y golpearon contra aquella casa. ¿A cuál casa? ¿Y quién era esa casa? Comparado, la comparación que Jesús hace, aquel que oía la palabra y la hacía. No solo decía amén como nosotros. Que bien bonito en las iglesias cuando está lleno. ¡Amén! Gozoso. ¿Cuándo salen allá chillando? Y usted les pregunta, hermano, ¿va a venir mañana? No estoy seguro. Por eso vine ahora, porque mañana no voy a estar. Pretexto es a veces, ¿sí o no? Voy a estar desde... Amada iglesia, y cuando digo llorar en el sentido de que no crea que es un llorar del sentir del Espíritu Santo o de saber que a pesar de esos problemas, porque hay quienes lloran porque saben que Dios ahí está con ellos, pero hay quienes, hermanos, no se dan cuenta en verdad que esos problemas siempre van a venir. Siempre van a venir. Dice el versículo, golpearon contra aquella casa, pero pasó algo en la casa. ¿Qué pasó? No, porque tenía seguridad. ¿Cuántos creyentes tenemos seguridad? ¿Cuál es su seguridad? Esto. ¿Cuál es su seguridad? Oír la palabra de Dios y hacerla. Ay, la seguridad, hermano, es que el nuevo gobierno. Ay, hermano. Que la policía lo van retirando para la final. Ay, es que el nuevo. Mire, hermano, no estoy hablando de sí. Mire, acabamos de pasar, y qué duro, ¿verdad? Lastimosamente lo que pasó en Honduras, Guatemala, Nicaragua. Duro, hermano. Y no crea que es por el presidente que tenemos. Gloria a Dios porque Dios nos ha permitido tener un presidente así. Tampoco estoy criticando. Gloria a Dios. Bendito sea Dios por el presidente. Oramos por él. Amén, iglesia. Le amamos en el Señor. Dios sabe por qué en esta época nos puso un presidente así. Mire cómo es de... Hasta entonces no fue el presidente. Es Dios quien dijo, le voy a poner este presidente porque vienen cosas. Fíjate, entonces no era el presidente, era Dios. Porque hay gente que dice, hermano, ay, es que el presidente que tenemos, no es el presidente, es la misericordia de Dios. Y si el hombre tiene temor de Dios, gloria a Dios, hermano. Yo bendigo a Dios porque el hombre dice, hoy es día de oración, y lo haga popularmente, lo haga de corazón, o lo haga para ganar gente, pues la gloria sea para Dios que está invitando a la oración. Y saca a la gente, ¿verdad? Y a nosotros no nos han golpeado, gracias a Dios, pero pueden venir cosas que nos van a golpear. Pero ¿a dónde debemos de estar fundamentados? En la roca que esté. ¿Y cómo yo debo demostrar que estoy fundamentado y tengo seguridad? Oigo la voz de Dios. Allá era oír la voz y seguirlo, ¿verdad? Para estar en las manos de Él. Aquí es oír la voz de Dios y hacerla. Al hacerla, ¿qué estoy dando a entender? Que mi casa está segura. Va a venir el viento, ¿sí? Se va a enojar la mujer. Se va a enojar los hijos. No, hombre, el que llegue me espera una gran lista de problemas. Pero ¿a dónde está su fe? Ay, hermano, dice Cristo. Ahí va a estar. Ya venís esperándote estaba. Acuérdese dónde está. Sí, ya vengo, hija. Sí, ya vengo, hija, dígale. Ya vengo, hija, aquí estoy. Ah, mira, que no sé qué. Acuérdese, yo obedezco la voz de Dios, la pongo por obra. Va a pasar la lluvia. Pero después vienen los ríos. Miren que Dios es lindo, hermano. Toda una tempestad conlleva lluvia, ríos crecidos y vientos. ¿Y los problemas cómo son? El huracán Eta y el huracán Iota no son nada en comparación a los problemas que nos vienen a veces, ¿sí o no, hermano? Esos son literalmente. Pero las tempestades que pasan en nuestras vidas. Pero si hemos puesto por obra la palabra de Dios, tenemos seguridad. ¿Qué dice el versículo? No lo hemos terminado. Golpearon contra aquella casa y no cayó porque había una razón que la sostenía, una seguridad. Esa seguridad siempre viene siendo ¿quién? Dios. Pero cuando
cuando oí la palabra y la puse por obra. Y la palabra de Dios me dice, amar a mis enemigos. Ya eso es la que no nos gusta, pero esa práctica es la que nos va a dar esa fortaleza. ¿Qué tal, don fulano? Él me viene hablando y ayer le dije un par de cosas. Te voy a decir otras par de cosas. Al siguiente día, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguridad, amén, hermano. Ah, ese no se enoja, ese loco no le hagas caso. Hoy dice una cosa, dice otra. Este hermano que no entiende que nosotros somos una nueva criatura y por eso actuamos así. Cierren de plano. Poner por obra la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi conducta de vida. Ella me va a dictar la voluntad de Dios. Ella va a hacer que yo tenga seguridad. Pero como hay algunos que en la palabra de Dios oyen lo que la Biblia dice, pastor o la Biblia dice, eso de estar ahí en la iglesia no sirve para nada. ¿Sabe qué? Oyen la voz de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Versículo 26, el contraste. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y el problema es, y no las hace. Ay, yo eso de amar al prójimo no me gusta. Ah, no lo haga. Cuando venga el viento y cuando venga la lluvia. Por eso caen, no hay seguridad. No vuelvo a iglesia, hermano, el pastor, una mala mirada, y tal vez el pastor es loco, de los nervios le parpadea a veces. Mira que allá para otro lado veía cuando yo lo estaba haciendo, si mi hijo ha venido el hombre de tanto problema que tiene. Y usted piensa que ignorándolo está. Cositas pequeñas, hermano, en las que ponemos nosotros en nuestra vida. Cuando dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y si usted quiere saber qué es insensatez, en los proverbios aparece la palabra necedad e insensato. ¿Y sabe cuál es el significado? Sin sexos. No tiene nada ¿dónde? En el cerebro. Ni tan siquiera una semilla nace. Como nos decían, usted sabe que cuando uno estudia los bichitos no tienen misericordia. Este no tiene nada en el cerebro, nos estaban diciendo insensatos. No, pues si cuando le hace a un lado es un lance. Ahí. Tan hueca tiene la cabeza. O lo que literalmente dicen, va. Este sí es cabeza, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que en la cabeza, ¿qué tiene? Pero ¿quién es el que no tiene nada en la cabeza? El que oye la voz de Dios y no la toma ni la pone por obra. Lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando.